día, mi nombre es Linda Bravo, soy estudiante de Derecho de la Universidad La Gran Colombia. El objetivo de este video es darles a conocer lo referente al tema relacionado con el arbitraje en la contratación internacional. Buen día, mi nombre es Geraldine Márquez. El día de hoy les vamos a hablar sobre el arbitraje. En principio les voy a hablar sobre qué es el arbitraje. Entonces, el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos en donde las partes, dos partes, se refieren a un árbitro y este árbitro soluciona la controversia o el conflicto que estas dos partes tienen. Los principios que regulan y los principios rectores del arbitraje son la imparcialidad, la idoneidad, la igualdad, la celeridad, la oralidad, la publicidad y la contradicción. En total son 7. Bueno, entonces a continuación les voy a explicar principio por principio. Entonces, vamos con el principio de imparcialidad. Este principio se refiere a que el árbitro debe ser imparcial con ambas partes. No puede inclinarse por ninguna de las dos, debe ser absolutamente igual. Continuamos con el principio de idoneidad, en donde hablamos de que este proceso es el más idóneo, el más contundente, el más facultado para hacer este tipo de arbitraje. Vamos entonces con el principio de igualdad. Entonces nos referimos a la igualdad entre las partes, en donde las partes deben ser tratadas con igualdad, en igualdad de condiciones, y pues que se llegue a un acuerdo en donde ambas partes se sientan conformes con eso. Ahora continuamos con el principio de celeridad. Este principio se refiere a que por lo menos un proceso judicial, un proceso administrativo, un proceso laboral se tarda demasiado tiempo, tal vez más de 5 años. En cambio, este procedimiento, el de arbitraje, se tarda lo que demoren las partes en conciliar. Entonces, continuamos con el principio de oralidad. Se refiere a que este proceso es un proceso oral, en donde ambas partes, oralmente, hablando, se refieren al arbitrio, expresan sus opiniones, expresan sus contradicciones y sus inconvenientes, ¿sí? Continuamos con el principio de publicidad. Eso es referente a que se debe publicar esta acta y esta acta. Y el principio de contradicción se refiere a que ambas partes se contradicen porque tienen unos intereses diferentes, ¿correcto? Entonces a eso se refiere al principio de contradicción. Este es el choque de intereses entre las partes. Bueno, ya retomando el tema, ya sabiendo qué es el arbitraje como tal, vamos a pasar a lo que es el arbitraje internacional. Ya que, como hemos visto, nuestra comunidad social hoy en día ha ido creciendo, ¿sí? Entonces ya hablamos de globalización, ya hablamos de temas generales que abarcan toda la comunidad internacional. Entonces, por ello vamos a referirnos a lo que es el arbitraje internacional, el cual es un mecanismo de solución de conflictos que se encuentran regidos por normas de derecho internacional y produce efectos jurídicos en diferentes estados. Bueno, entonces a continuación les voy a enunciar cuáles son los elementos o los principales elementos que constituyen el arbitraje internacional. Bueno, entonces el primer elemento del arbitraje internacional es un pacto arbitral en el que se manifiesta cuál es la controversia y qué es lo que se resolverá y mediante qué normas de arbitraje internacional se resolverá. El segundo elemento es la existencia de un elemento extranjero. Necesariamente debe haber un elemento extranjero para que se hable de arbitraje internacional. El tercer elemento hace referencia a los particulares habilitados para dirimir estas controversias, que son los árbitros. Y el cuarto elemento es la existencia de un conflicto. La ley aplicable, la normatividad aplicable para este tipo de controversias son las siguientes. Como principal, la ley 1563 del 2012. Otra de las normatividades es la Convención de Nueva York y la ley modelo CNUDMI. Para finalizar,
Si se pacta por las partes, se podrá hacer uso del reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Ahora podemos entender como arbitraje internacional cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha está situado fuera del estado en el cual las partes tienen sus domicilios. Otra forma es cuando las partes en un acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración de este acuerdo sus domicilios en estados diferentes, en países diferentes. Y cuando la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. El arbitraje internacional tiene su fundamento legal en el artículo 62 de la ley en mención. Este artículo establece el ámbito de aplicación y las condiciones que se deben tener en cuenta para generar este pacto arbitral o para que sea arbitraje internacional. La primera condición que se debe tener en cuenta es que cuando se genere este acuerdo, el acuerdo arbitral, como ya lo había mencionado, las partes deben estar domiciliadas en estados diferentes. La segunda condición que se debe tener en cuenta es que la mediación se llevará a cabo en el lugar donde las partes hayan establecido mayoritariamente sus obligaciones, es decir, donde las partes deban cumplir un mayor número de obligaciones. La tercera condición que se debe tener en cuenta es que las partes deberán constituir su controversia o como tal, la controversia tiene que afectar el comercio internacional. Buenos días, amigos y estudiosos del derecho. En el día de hoy les voy a hablar sobre el arbitramiento en la red. En la red, gracias al crecimiento de la tecnología y los medios de comunicaciones, se ha ido presentando controversias entre distintas partes de distintos países y como sus medios de sus países no son idóneos para tratar de conciliar más rápido, ya que en la red se da la conciliación directamente. Sus implicaciones, que la parte que recibe el dinero no actúe de buena fe y gracias a esto los estados crean instituciones para no utilizar el sistema exequatur. La Unión Europea, en su dicto 2031, dictó la solución alternativa de medios de conflictos en su artículo 17 como una solución extrajudicial. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es la única organización que hace mediación a través de la red para configurar controversias sobre los nombres de dominio.